Familia querida, continuamos con nuestro martes de salud en las tardes del sol, hoy hablando de un importante tema de salud pública que es la tuberculosis. Ya escuchamos una muy profunda y buena explicación de la mano del doctor Amu de lo que significa, y ahora nos acompaña Yesenia Niño, enfermera epidemióloga, que también desde toda su experiencia nos va a compartir más detalles sobre esta enfermedad. Doctora Yesenia, buena energía, bienvenida. Yesenia, buena energía, bienvenida. Muchas gracias. Doctora Yesenia, pues tú nos contabas hace un momento que has dedicado muchos años precisamente al tratamiento y cuidado de personas enfermas o infectadas con tuberculosis. Hablemos un poco de cuando una persona ya tiene la enfermedad, cómo se empieza a desarrollar y a manifestar en el cuerpo. Hablábamos ahora con el doctor Amu de los síntomas y el tema de la prevención, pero si una persona ya la adquirió, ¿cómo es el proceso? ¿Esto avanza rápidamente, es lento? ¿Qué tan fuerte puede ser? Pues todo depende de varios factores, pero la enfermedad, uno como se da cuenta que la persona puede tener la enfermedad o ya la tiene, es uno con la tos, presenta flema, sudoración en las noches, fiebre, pérdida de peso, queda como bajito de motivación, de ganas, de energía, está como desganado, diría mi mamá. Desganado, esa es la palabra. Desalentado. Exacto, no le da ganas de nada y pues le da mucha fiebre, pero en las noches. Entonces ahí hay que estar pensando, uy, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Que a pesar de los tratamientos convencionales para la fiebre no funciona y continúa la tos, la jarabes y nada que funciona, ya llevo más de 15 días y nada que se me quita la tos, puede estar pasando algo en mi cuerpo. Hay que estar pensando en tuberculosis. Ok, pero aunque también es muy importante decir, están las investigaciones, y lo decía el médico también, que a veces no se manifiesta directamente, o sea, a ti no te puede empezar una tos para que la gente no se sienta tan tranquila y como de, ay, nunca me dio tos, entonces no tengo tuberculosis. Exacto. Por ejemplo, las personas que tienen el sistema inmune comprometido, como por ejemplo las personas convivientes con VIH, los síntomas no son iguales a alguien que tiene su sistema inmune normal. Ellos normalmente a veces pueden que no tosan, o si tosen, sin flema, ¿sí? O en los niños pueden que no tosan sin flema, o la fiebre permanezca por mucho tiempo a pesar de los tratamientos. Entonces, todo depende de ese organismo que esté afectado por esta bacteria. Doctora Yesenia, desde su mirada epidemiológica, digámoslo así, ¿cuáles son esos principales focos de transmisión de tuberculosis en nuestro entorno local? Bueno, los principales focos de transmisión los podemos mirar en esos entornos donde más ocurren y están esas personas con la enfermedad. Entonces son espacios muy vulnerables. Como decía al principio mi compañero, el doctor Amu, cualquier persona se puede enfermar después de que respiremos. O sea, ¿cierto? Todos nos podemos enfermar. Pero hay unos lugares por las condiciones y por la misma condición de la persona que se puede enfermar. Entonces, por ejemplo, nos hablaban al principio habitantes de calle, ¿cierto? O las personas privadas de la libertad por sus condiciones de hacinamiento y de su entorno hacen que tengan un riesgo altísimo de tener la enfermedad. Entonces, la vulnerabilidad aumenta el riesgo de que esa persona se pueda enfermar o que ese grupo de personas se puedan enfermar. Ya que hablas de eso, hay una pregunta muy interesante de nuestros televidentes que nos preguntan, ¿cuando hay tuberculosis tiene que haber aislamiento o no es necesario? Yo diría depende. Entonces, hablaban del tipo de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ¿cierto? Si es la pulmonar, debe haber una protección de barrera de parte de la persona afectada y también de su entorno, de las personas que lo acompañan por un tiempo. Si la persona, el paciente, la persona afectada, está recibiendo tratamiento superjuicioso. Protección de barrera es tapabocas. Tapabocas. Para que nos quede clarito, súper. Esa es la protección de barrera. Si la persona tiene una enfermedad extrapulmonar y no es laríngea, esa persona no contagia. Entonces, teniendo esa claridad, por ejemplo, si tenemos un paciente con una tuberculosis intestinal, él no va a contagiar, ¿sí? Él no va a contagiar. O cardíaco, bueno, en cualquier parte del cuerpo que, excepto en la laringe, no contagiaría. Entonces, no habría ningún inconveniente en cuanto a eso. Y es importante tenerlo súper claro y el tiempo que la persona esté tomando el tratamiento, si ya lleva 15 días súper juicioso, la persona ya después no contagia. No quiere decir que debe dejar de tomar el tratamiento, no, se lo debe seguir tomando, pero... Ya no está en la etapa transmisible, que le llaman. Exacto. Y es importante saberlo porque la tuberculosis
genera mucho estigma y discriminación y ese es el gran como dolor que sufre la persona y su familia, ¿sí? Sí, porque claro. lo estigmatizan muchísimo. Doctora, hay algo muy interesante con relación a la tuberculosis, es que realmente no se ha magnificado. Y usted más que nadie lo sabe, y el tema de magnificar o cuando mencionó la palabra magnificar es porque es una de las principales causas de muerte en el mundo y esto que les voy a decir es más aterrador aún. En este preciso momento alguien está muriendo de tuberculosis porque más de 4.400 personas mueren a diario por enfermedad de tuberculosis. Esto sí es realmente una enfermedad. Es que me llamaba la atención porque al inicio Mauro, Dani, bueno, todos decíamos como sí, es una enfermedad que mucha gente dijo que estaba erradicada, pero ¿cómo se va a erradicar una enfermedad que tiene que ver directamente con tu especialidad que mata a 4.400 personas todos los días? Hablemos del por qué mata tanta gente con dos componentes que me llaman mucho la atención. Una, que es una enfermedad curable, y dos, que es una enfermedad completamente tratable. ¿Por qué muere tanta gente entonces? Por desconocimiento, porque hay desconocimiento de todos y lamentablemente también hay desconocimiento en el personal de salud, ¿cierto? El tratamiento es prevenible, es curable, tratable y el tratamiento es gratis, o sea, gratis, en todo el mundo. Entonces vamos a hablar de Colombia, en cualquier parte donde esté una IPS con programa de tuberculosis, el tratamiento es totalmente gratuito, el Ministerio de Salud se lo da a todas las IPS para que a quien tenga la enfermedad acceda a un programa, le den su tratamiento. ¿Por qué sucede? Porque hay mucho desconocimiento. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, que así como se habla de dengue, se pudiera hablar de tuberculosis. De hecho, se muere más gente de tuberculosis. Claro. Y las personas más afectadas y que mueren más por tuberculosis son las personas convivientes con VIH. Claro, porque a veces su sistema inmune no está... Exacto. Y aquí se habla de algo que se llama acciones colaborativas, donde se busca todo paciente afectado con VIH se pudiese diagnosticar una tuberculosis, ¿sí? Y toda persona que tiene tuberculosis se pudiese también diagnosticar un VIH si lo tiene. Entonces, esas dos enfermedades hay que ir de la mano en la búsqueda de un diagnóstico o del otro. Eso me parece muy interesante, sobre todo porque ahorita lo destacaba el doctor Amude, cómo se está avanzando un poco en la formación o fortalecimiento del conocimiento en el personal de la salud, porque tú tienes toda la razón. Puede que uno diga, no, es que yo tengo estos síntomas de tuberculosis, pero si en tu IPS o en el centro de salud donde te atiendan, pues tal vez digan, no, eso es cualquier otra cosa, esperemos un tiempo, ese tiempo puede ser pues decisivo para desarrollar más la enfermedad, entre muchas cosas, pues ahí es necesario fortalecer el conocimiento de la gente para ser atendida y hacer los ejercicios de prevención, pero también del personal de salud para que brinde pues la mejor atención en este tema. Nos hacen una pregunta bastante particular e interesante, doctora Yesenia, nuestros televidentes a través de nuestro grupo de WhatsApp. Recuerden que pueden mandarnos todos sus testimonios y consultas para que nuestros expertos la resuelvan. Por aquí nos dicen, ¿la tuberculosis se puede contagiar de un animal a una persona? Ejemplo, que mi perro la tenga, ¿yo puedo ser contagiado? ¿La tuberculosis da en animales también? Hay bovinas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, como dicen en el WhatsApp, el mensaje WhatsApp, que si de un perro o una persona, no. Mito. Es un mito, es de una persona enferma afectada por tuberculosis a una persona sana. Doctora, por aquí nos preguntan algo también. Esta pregunta se nos ha saltado, es que ahorita teníamos un problema con el WhatsApp. Pero que si la neumonía tiene los mismos síntomas que la tuberculosis. No, lo que pasa es que para poderla encontrar, como la tuberculosis es afectada por una micobacteria, entonces con análisis más especializado de muestras, de secreciones, pues pueden darse cuenta cuál es el agente infeccioso que causa esa enfermedad. Entonces nos damos cuenta a través de un diagnóstico bacteriológico que causa la enfermedad como tal, pero sí puede tener afección, ya complicaciones, pues puede haber neumonía y complicaciones más a fondo de los pulmones y lo puede suceder. Pero pueden ser síntomas parecidos. Exacto, por eso es importante un diagnóstico bacteriológico porque si lo causa una bacteria y si es tuberculosis, yo sé cuáles son los medicamentos para contrarrestar esa bacteria, ¿cierto? Y si ya es neumonía, mirar por qué la causa. Entonces, de acuerdo a la agente infecciosa, así mismo sería el tratamiento. Doctora Yesenia, ¿cómo influye, digamos que la educación comunitaria en la prevención de la tuberculosis y qué estrategias se vienen llevando a cabo actualmente en la búsqueda de esa prevención?
Me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque la educación comunitaria o lo que en enfermería manejamos educación en salud es transversal, ¿sí? Qué bueno sería que todo el mundo supiera de la enfermedad, pero cuando ya la persona tiene el diagnóstico y su familia recibe educación de cómo de cuidarse. Asimismo, tomar la decisión constante de cuidarse a sí mismo diariamente, pero también que su familia sepa en qué consiste la enfermedad y cuál es el tratamiento, que el tratamiento de la tuberculosis no solamente es dar pastas, implica todo un manejo integral, empezando uno como paciente tomar la decisión día a día de ese amor propio, de cuidarme a mí mismo, pero también de mi familia, de cuidarme y ayudarme, porque imagínate una enfermedad con la tuberculosis que afecta bastante el organismo, estigmatiza. O sea, las emociones también se afectan a la salud. Claro. Que se deprima, se sienta súper mal y con una bacteria en el cuerpo, terrible toda esa conjunción de tantas afecciones. Entonces, si hay un apoyo en la red familiar, es importante. Entonces, educarse el plano paciente, educar a la familia y educar los entornos. Por ejemplo, si está en el trabajo, el entorno laboral. Si está trabajando o está estudiando, el entorno educativo. Es importante que haya la educación y una educación constante porque al principio la persona puede sentir miedo, ay, o la familia, está enfermo Pepito Pérez o mi hermano, Claro. entonces todos nos queremos examinar, pero ya después como que ya se siente bien porque el tratamiento es súper eficaz, se nos olvida el riesgo. Lo minimizamos. Exacto. Y no solo eso, sino que a propósito del estigma que habla usted, doctora, por ejemplo, ¿qué le diría usted a una familia que en este momento tiene a alguien con síntomas, pero que le da miedo llevarlo por el estigma o por el mismo tratamiento inclusive? Como la tuberculosis es una enfermedad de interés de salud pública, nos afecta a todos. Entonces, como llegarles a llevarles como esa concientización de la importancia de que si se afecta una, nos afectamos todos. Es decir, si yo no llevo a mi familiar al servicio médico, también me estoy enfermando a mí. Claro. ¿Sí? Entonces, llevarlo como esa conciencia, tanto a esa persona afectada como a su familia, que es importante un diagnóstico oportuno, y lo decía el doctor Amo ahorita hablando de los contactos. Una persona afectada por tuberculosis, hay que identificar cuáles son los contactos para que ellos también puedan ser diagnosticados y si tienen la enfermedad, pues tengan su tratamiento oportunamente, que eso es la clave, o sea, un diagnóstico oportuno para que tenga un tratamiento oportuno. Doctora, para finalizar, esta sí es muy rápida, las personas, es recomendable, esto puede formar esta parte del estigma, pero también de la prevención de los demás, es recomendable que las personas que están compartiendo espacio con una persona que tenga tuberculosis tengan tapabocas constantemente. Sí, al principio. Digo parte del estigma porque pues la gente dirá, ay, bueno, todo el mundo encima mío con tapabocas debe ser incómodo. Sí, debe ser incómodo, pero de hecho, en estos primeros 15 días de esa persona con tuberculosis pulmonar, el paciente usa la barrera de tapabocas normalito, el azulito que conocimos, ¿cierto? El del COVID. El clarito, el normalito, sí, uno llama tapabocas quirúrgico. Pero nosotros, los sanos, debemos usar el tapabocas N95, que ese es el más gruesito, que tiene más barrera, porque como estamos sanos, una barrera mucho más fuerte para que esa micobacteria que mide menos de 5 micras ingresa a nuestro sistema respiratorio. Qué buena recomendación, doctora, pues muchísimas gracias. El que lo hace ver a uno como con trompita de vaca. Ese mismo, sí. Doctora, qué buena recomendación. Bozalito. Eso lo han preguntado muchos, que en nuestro chat preguntan mucho como esto, ¿qué se debe hacer o qué debe hacer la familia? Sí, utilizar el tapabocas es una muy buena alternativa, para eso fue creada finalmente desde el área médica hasta las personas que, como dice la doctora, los deditos así, entre comillas, están sanas. Muchas gracias por habernos acompañado, mi doc. Qué bueno que concienticemos con este programa a la gente de la importancia de prevenir y de tratar a tiempo la tuberculosis, que en serio no es por alarmarnos. 4.400 personas en el mundo mueren a diario por tuberculosis. Es conocida como la enfermedad prevalente de muerte y más del 33% de la población en el mundo puede llegar a tenerla. Eso es mucho. Eso es mucho. Y en África y en Asia sí que más. Y ahorita Sí, que hablabas de señor. las cárceles, las condiciones de las cárceles, increíble, doctora, buena energía, muchas Buena gracias. energía, doctora Niño. Doctora Gracias Niño, por buena energía. acompañarnos Gracias. y por por invitarnos. ampliarnos todo el conocimiento. Ya saben, a cuidarse mucho y a tener en cuenta todas las recomendaciones de los expertos que hoy nos han acompañado para hablar de este tema. Y regresamos rápidamente para seguirles contando de todo lo que sucede en nuestra región, de todo lo bueno que se sigue desarrollando para impactar a diferentes poblaciones. Así que ya volvemos.